entre los muertos, dice la palabra del Señor. Amén. Así que la iglesia del Señor es escudo y baluarte de la verdad, dice la palabra del Señor. Amén. Baluarte de la verdad somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Verdaderamente nos gozamos, nos alegramos de estar en la casa del Señor, amada iglesia. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? Amén. Es un privilegio muy grande poder estar en la casa del Señor para contemplar su hermosura y adquirir en su santo templo. Amén. Tenemos una visita en medio de nosotros y quiero que cuando escuche su nombre levante su mano, por favor. Queremos conocerle. Oh, ahí está, miren, no hubo necesidad. Juan Acosta, el hermano Juan Acosta, bienvenido, hermano. Bienvenido a la casa del Señor. La iglesia le dice bienvenido, bienvenido, gloria a Dios. Sin más preámbulo, vamos a pasar a la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Por ser palabra de Dios, se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice, Dios, con D mayúscula, amén. Dios, nuestro Dios, el Dios vivo. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que Dios anteriormente hablaba por medio de los profetas, por medio de su siervo. Amén. Amén. En el 2 dice, y en estos postreros días, o sea, en el tiempo que estamos viviendo hoy en día, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo, dice la palabra. Padre, te adoramos, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de este tiempo, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Padre, reconociendo, Señor, que solamente instrumento en tus manos somos, Señor, que la gloria, Señor, es tuya por los siglos de los siglos, Señor. Solamente somos vasos útiles para tu gloria, para tu honra, Señor. Yo te pido, Señor, que uses mis labios, Señor, puedas hablarnos, puedas ministrarnos, puedas tocarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Padre, me quito yo, Señor, y seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de mis labios, Señor. Padre, que cada palabra que salga de mis labios salga sazonada por medio de tu Espíritu Santo, sea tocando, sea ministrando, sea redarguyendo, sea corrigiendo, sea exhortando, Señor, para que todo hombre y mujer de Dios sea enteramente preparado, Señor, para toda buena obra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y Padre, quita de nosotros toda distracción, Señor. Que esta palabra, Señor, podamos poner la rema en nuestra vida, Señor. Que podamos ser hacedores de tu palabra, Padre. Aleluya. Y no oidores olvidadizos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Y la iglesia que se va para el cielo dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento en esta preciosa tarde. Dice la palabra del Señor que Dios, habiendo hablado de muchas veces, dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirle, amada iglesia, cuando usted conoce a Jesús, cuando usted conoce a aquel que murió en la cruz del Calvario, cuando usted conoce a aquel que dio la vida por usted, cuando usted conoce a aquel que se entregó sin reservas, sin medidas, sin condiciones por su vida, usted conoce a Dios. Amén. Amén. O sea que en pocas palabras, cuando usted conoce a Jesús, usted conoce a Dios. Y cuando usted conoce a Jesús, usted le va a dar una adoración genuina al Padre. Usted va a adorar al Padre, usted va a exaltar al Padre, usted va a glorificar al Padre, usted va a glorificar el nombre del Señor. Cuando usted conoce a Jesús. Y quiero que me acompañe a la palabra del Señor en Juan 14:8, gloria a Dios.
No vaya a pensar que me la estoy inventando o que me la contaron. Cuando usted conoce a Jesús, usted conoce al Padre. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Felipe dice, ¿están todos ahí? Amén. Gloria sea. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, dice la palabra del Señor. O sea, iglesia, que cuando yo tengo un encuentro personal, cuando yo tengo un encuentro con Jesús, yo puedo reconocer quién verdaderamente es mi Padre. Y mi Padre es Jehová de los ejércitos, el cual hizo los cielos y la tierra, dice la palabra del Señor. Cuando yo veo a Jesús, veo al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. En los postreros tiempos, dice la palabra del Señor, hermano, el sueño de todo varón judío era ver a Dios cara a cara. Aún Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. El sueño de todo varón judío era ver a Dios cara a cara. Aún Moisés le dijo, Señor, te ruego, yo quiero ver tu gloria, le dijo. Yo quiero ver tu gloria. Pero Jehová responde y le dice, el día que alguien mire mi rostro, dice ciertamente que morirá. Nadie podía ver a Jehová, nadie podía ver el rostro de Jehová. ¿Por qué? Porque perecería al mismo momento. Entonces dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos, hermano, en los postreros tiempos Dios ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. Recordemos que en los postreros tiempos hablaba por medio de ¿quién? De los profetas. Y en los postreros tiempos, dice la palabra, nos hablará por medio de su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, iglesia, nosotros, el Padre nos revela, bendito sea el nombre del Señor, nos revela, y el hombre tuvo la oportunidad, ¿sabe qué? De ver a Dios cara a cara en los postreros tiempos. Sí, ¿por qué? Porque cuando yo miro a Jesús, ¿miro a quién? Cuando yo miro a Jesús, ¿miro a quién? Miro al Padre. O sea que en nuestros postreros tiempos podemos ver al Padre cara a cara. ¿Sabe por qué? Porque Jesús representa al Padre. Pero ¿sabe qué? El hombre en estos postreros tiempos ha escogido las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Ha escogido las tinieblas. Entonces el problema del hombre es que ama más las tinieblas. ¿Por qué? Porque en los postreros tiempos no podíamos ver a Dios. Pero ahora en estos tiempos que estamos viviendo, iglesia, podemos ver a Dios cara a cara, pero no queremos. ¿Por qué? Porque el hombre ama más las tinieblas, dice la palabra del Señor. Y quiero que lo veamos por la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículos 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras ¿qué? Eran malas, dice la palabra del Señor. O sea que usted y yo tenemos la oportunidad de poder acercarnos al Padre. Pero muchas veces, iglesia, no nos acercamos. ¿Por qué? Porque amamos más las tinieblas, dice la palabra del Señor. Amamos más las tinieblas. Podemos ver a Dios cara a cara, pero muchas veces no lo podemos ver. ¿Por qué?
porque en nuestro interior muchas veces amamos más las tinieblas que la luz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. ¿Usted ama a Dios? Gloria a Dios. ¿Está completamente seguro que usted ama a Dios? Amén. ¿Amamos a Dios? Amén. ¿Pocos amenes? ¿Usted ama a Dios, iglesia? Amén. Bendito sea el nombre. Acompáñame a Juan 14. Gloria a Dios. Vamos a ver si usted ama a Dios. Aleluya. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Responde su pregunta. ¿Usted ama a Dios? Amén. ¿Usted guarda su palabra? Gloria a Dios. ¿Usted guarda sus mandamientos? ¿Usted ama a Dios? ¿Ama a Dios, iglesia? Amén. Amén. Ahora acompáñenme al versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, le amaré y me manifestaré. ¿A quién? A Él, dice la palabra del Señor. O sea que si usted ama al Señor, iglesia, usted va a guardar, dice la palabra del Señor, sus mandamientos. ¿Amamos a Dios? Amén. Acompáñenme al versículo 24. Dice, el que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En pocas palabras, Jesús está reiterando que usted tiene que amar la palabra de Dios, que usted tiene que vivir conforme a la palabra de Dios, que usted tiene que caminar bajo la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted quiere ver la gloria de Dios sobre su vida, usted tiene que guardar su palabra, usted tiene que guardar su mandamiento, usted tiene que entregarse a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero muchas veces no vemos la gloria de Dios porque hacemos todo lo contrario a lo que la palabra nos está demandando, a lo que la palabra nos está enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra nos demanda, dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortaos los unos a los otros, dice, porque aquel día que se acerca, dice la palabra del Señor. Pero amamos a Dios. Amén. Pero a veces no quiero venir a la iglesia. Entonces estoy evidenciando que yo soy un mentiroso. Estoy evidenciando que yo no amo a Dios. Estoy evidenciando que no hay un arrepentimiento. Estoy evidenciando que no hay un verdadero nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando no hay un verdadero nacimiento, cuando no hay una verdadera regeneración, ¿sabe qué? Yo no puedo alabar a Dios. Aleluya. Yo no puedo exaltar a Dios. Es, yo no amén. puedo glorificar a Dios. Me siento fuera de sintonía, como que no estoy en onda. ¿Por qué? Porque no he sido regenerado, porque no he vuelto a nacer de nuevo. Entonces, cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no hemos sido regenerados, yo no puedo ver al Padre, porque no conozco a Jesús. Y si no conozco a Jesús, mucho menos voy a saber quién es el Padre. Entonces es necesario que todo aquel que se acerca a Dios, dice la palabra, crea que le hay. O sea que cuando yo me acerco a Dios, yo ya he conocido a Jesús, yo ya he conocido la persona de Jesús, yo ya sé quién es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Conozco la vida, conozco la muerte y conozco la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos amar a Dios. Decimos amar a Dios, pero evidenciamos otras cosas, hermano. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. No está diciendo para vosotros los cristianos, para vosotros los pastores, para vosotros los evangelistas, para vosotros los líderes o para vosotros los maestros. Para mí. Está hablando y está declarando y está diciendo para mí. Yo no sé para ustedes. Pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Amén. ¿Y sabe qué? El morir es ganancia. Así es. Amén. O sea que a Pablo no le importaba ser apedreado, a Pablo no le importaba, ¿sabe qué? Ser golpeado, a Pablo no le importaba ser vituperado, él seguía alabando, glorificando Amén. el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta, ¿amamos a Jesús? Aleluya. Porque cuando vienen los problemas muchas veces retrocedemos, iglesia.
cuando vienen las afrentas, cuando vienen las enfermedades, cuando viene cualquier cosa a nuestra vida, somos de los que retrocedemos para perdición. Aleluya. No somos de los que tienen fe para preservación del alma, pero muchas veces nos llenamos la boca diciendo, amo a Dios, Dame duro, papá. amo a Dios. Pero estás evidenciando lo contrario. Estás evidenciando que en medio de la prueba no confías en Dios. Estás evidenciando que en medio de la enfermedad Dios no es tu sanador. Que en medio de la escasez Jehová no es tu proveedor. Que en medio de cualquier cosa que te está rodeando Jehová no es tu paz. Santo, mi alma te alaba. Hermano, Pablo fue apedreado. Pablo fue dado por muerto. ¿Qué no vivió Pablo? Pero aún Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y sabe qué? Pablo escribió cartas en la cárcel, hermano. En la cárcel. Pasando por afrenta, pasando por escarnio, pasando por cualquier índole que usted se puede imaginar. Escribió cartas estando presos. Filipenses, Colosenses, y todos los libros esos fueron escritos en la cárcel. Y a un momento, hermano, dice que Pablo y Silas estaban amarrados sus pies al cepo. ¿Usted puede imaginar eso? O sea que estaban presos. No estaban en una condición, en un sillón, en una cama, en una hamaca. Estaban presos, dice la palabra del Señor. Pero dice que estaban, ¿qué? Quejándose. No, estaban murmurando. Estaban hablando del otro hermano, de la otra iglesia. Porque eran dos. Estaban hablando del pastor. ¿Qué estaban haciendo, iglesia? Recuérdeme. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Glorificando el nombre de Y dice que de repente vino del cielo un estruendo recio, dice la palabra del Señor, que sacudió la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces no vemos la gloria de Dios, porque cuando estamos pasando por afrenta, lo único que hacemos es quejarnos. Ahí es. Ay, alabanza. Aleluya, así es. Así Lo único que hacemos, hermano, es renegar. Lo único que hacemos y decimos, ¿por qué a mí? Cuando Pablo y Silas estaban presos, dice la palabra del Señor que estaban alabando, que estaban exaltando y glorificando el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amamos a Jesús. Gloria a Dios, amén. Lo amamos verdaderamente. Amén. Entonces tú tienes que evidenciar Gloria a Dios. que Cristo mora en ti. Aleluya. Tú tienes que evidenciar que Jesús vive en tu vida. Bendito Amén. sea el nombre del Amén. Señor. Aleluya. Porque ¿quién te dijo a ti que la vida del cristiano va a ser miel sobre hojuelas? ¿Quién te dijo a ti que la vida del cristiano es todo hermoso, todo maravilloso, que Dios está contigo ahí siempre? Hermano, la vida del cristiano es sufrida. Es sufrida. ¿Quién dijo que no? Porque el Señor mismo le dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Las librará el Señor, dice la palabra del Señor. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dijo, confiad en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿quién te dijo a ti que la vida del cristiano va a ser fácil? ¿Quién te dijo a ti que la vida de un verdadero cristiano va a ser fácil? Vamos a tener afrenta, vamos a tener enfermedades, vamos a tener abatimiento, va a haber desánimo en nuestra vida, pero en medio de todo eso yo tengo que levantar mis manos, yo tengo que abrir mis labios, yo tengo que glorificar, yo tengo que exaltar, yo tengo que bendecir el nombre de Jehová. Así es, aleluya. David dijo, en todo tiempo bendeciré a Jehová. Así es. Todo tiempo. El tiempo esté gris, yo voy a bendecir al Señor. El tiempo esté negro, yo voy a bendecir al Señor. El tiempo esté rojo, yo voy a bendecir a Jehová. Dice, en todo tiempo bendeciré a Jehová y su alabanza estará de continuo ¿en qué? En mi boca. En mi boca, dice la palabra del Señor. Para ti el vivir es Cristo. Aleluya. Para ti el vivir es Cristo, iglesia. Amén. Deja la queja. Amén, así es. Deja la queja y empieza a glorificar a Dios en Aleluya. medio de tu prueba.
Gracias. Glorifica a Dios en medio de tu aflicción. Glorifica a Dios en medio de tu enfermedad. Glorifica a Dios en todo aquello que te está agobiando, todo aquello que te está quitando la paz. Empieza a glorificar a Dios, porque el diablo quiere desenfocarte de que tú veas la gloria de Dios. Sí. Satanás es astuto, iglesia. Dios lo reprenda. Y él quiere desenfocarte, que tú veas la gloria de Dios. Cuando María mandó a llamar a Jesús y le dijo, mira, al que ama, dice, está enfermo. Jesús lo dejó, Lázaro murió, lo sepultaron ahí 4 días muerto. Y cuando Jesús vino, María vino, Marta vino y estaban llorando porque su hermano había muerto. Algo que me ministra a mí como siervo del Señor es que Jesús tenía la autoridad y tiene la autoridad y tiene el poder de haberle dicho a la piedra, piedra, muévete. Pero ¿sabe a quién mandó? Mandó a Marta y le dijo, mueve la piedra. Hay muchas veces, iglesia, nosotros tenemos que quitar las piedras de nuestro camino para nosotros poder ver la gloria de Dios, para ver nosotros la gloria de Dios. Dios nos manda, Jesús mandó a María y le dice, María, remueve la piedra, haz que remueva la piedra. Jesús tenía la autoridad porque resucitó a quién? A Lázaro. Pero le dijo, remueve la piedra. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que remover ciertas cosas en tu vida que te apartan de ver la gloria de Dios. Tienes que quitar cosas que te impiden ver la gloria de Dios. Hermano, hay una iglesia del Dios vivo, pero muchas veces demostramos lo contrario. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces parecemos que estamos aquí en la iglesia porque nos trajeron a fuerza. A veces estamos en este lugar, iglesia, como que no hemos dormido, como que si no hemos, no sé, iglesia, venimos sin ganas, venimos sin deseo, demostramos lo contrario. Cuando Cristo mora en tu vida, hay un reflejo, bendito sea el nombre del Señor. Hay algo que refleja que Cristo vive en tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que alabarle, Gloria a Dios. tenemos que exaltarle, tenemos que glorificarle. Iglesia, tenemos que inspeccionarnos. Tenemos que meditar. Mire qué dice la palabra del Señor. Acompáñenme a la palabra del Señor. 2 de Corintios, acompáñenme. Segunda de Corintios capítulo 13. Aleluya. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Segunda de Corintios capítulo 13, versículos 5. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que usted lo encuentre, que vaya ahí. Dice la palabra del Señor: examinaos, A vosotros mismos. o a tu hermano. No, ¿a quién dice? A mí mismo. Yo tengo que examinarme a mí mismo. Bendito Amén. sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis ¿qué? Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que es que estéis reprobados. Esa es la palabra del Señor. Yo tengo que examinarme a mí mismo. Yo tengo que decir, verdaderamente Cristo mora en mí. Verdaderamente yo puedo decir, para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Porque eso es una afirmación personal. Este es el versículo más recordado, pero ¿sabe qué? Menos vivido, iglesia. Para mí el vivir es Cristo es el más recordado, pero el menos vivido. O sea, tengo que examinarme. Amén. Yo tengo que examinar mi vida. ¿Verdaderamente Cristo está morando en mi vida? Gloria a Dios. ¿Verdaderamente Jesucristo está en mi corazón? ¿Verdaderamente Jesucristo es el eje, es el centro de mi vida, de mi familia? Porque si estamos haciendo lo contrario, déjeme le digo, Cristo no es el centro de nuestra vida. Porque venimos a la iglesia y salimos de la misma. Aleluya. ¿Por qué? Porque no disponemos nuestro corazón a la Así palabra. es, amén. Seguimos pecando, seguimos haciendo, o sea, no hay un cambio. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, su vida cambió. Amén. Su vida fue restaurada, su vida fue cambiada. Su vida nunca más volvió a ser la misma. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Cuántos años llevamos en el Evangelio, iglesia? ¿Cuánto tiempo llevamos en el Evangelio? Aleluya. ¿Y alguna vez te has examinado verdaderamente? Gloria a Dios. ¿Alguna vez te has escaneado verdaderamente y decir, ¿será que Cristo vive en mí? ¿Será que puedo decir, no solamente por emoción, por sentimiento o porque suena bonito, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Qué fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando viene la prueba, lo puedes decir. Aleluya. Cuando viene la afrenta, lo puedes decir. Cuando viene la enfermedad, puedes decir, para mí el vivir es Cristo. Amén. Para mí el vivir es Cristo, lo puedes decir. Gloria a Dios. Amén. Dígame, porque sí, hermanos, si nosotros amamos a Jesús, dice, muchas podrán ser las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Pero si usted se está examinando, gloria a Dios. Aleluya. Se está examinando y está diciendo, verdaderamente Cristo mora en mi vida, verdaderamente Cristo está en mí, verdaderamente Cristo está en mi familia. Acompáñenme a Romanos, iglesia, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 9. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice más, vosotros no vivís según qué, sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él, dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué? Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él sean los que. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos Aleluya. de Dios, dice la palabra del Señor. El Espíritu da testimonio a tu espíritu Gloria a Dios. que usted es hijo de Dios, iglesia. Amén. Ayuda. Yo puedo engañar al hombre, Amén. pero a mi espíritu nunca lo voy a engañar. ¿Sabe por qué? Porque mi conciencia me va a acusar y me va a decir, eres un mentiroso. Amén. Tú no Así es. amas a Dios. Tú no eres ser la persona que dices ser. ¿Por qué? Porque estás evidenciando lo contrario. Estás evidenciando todo lo contrario. Habla, papá. No amas a Dios. Entonces el mismo Espíritu da testimonio a mi espíritu que si verdaderamente ¿qué? Somos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. O sea que vamos a pasar afrentas, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar por ciertas cosas en nuestra vida, pero ¿sabe cuál era el eje, cuál era el propósito de Pablo? Era mostrar a Cristo, iglesia. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, el apóstol en todo tiempo quería glorificar el nombre de Jesús. Quería exaltar el nombre de Jesús. Por eso él decía, para mí, estoy hablando personalmente, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Josué dijo, escojan ustedes
¿verdad? Pero yo y mi casa. Yo, dijo Josué, yo. Suena al para mí de Pablo, ¿verdad? Porque Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. O sea que Josué y Pablo estaban en un mismo sentido. Gloria a Dios. Estaban en una relación personal con el Todopoderoso. Aleluya. Y evidenciaban que verdaderamente, iglesia, tenían un encuentro con Dios. Gloria a Dios. Que tuvieron un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros evidenciamos si somos hijos de Dios, hermano. Porque muchas veces somos como el rentero. Una vez al mes venimos a la iglesia y decimos amar a Dios. Mi alma Decimos te- glorificar a Dios, decimos exaltar a Dios, decimos que Dios es el centro de nuestra vida, decimos, nos llenamos la boca, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Pero hermano, si tú no te congregas, si tú no buscas a Dios, tú no puedes reflejar eso en tu vida. Aleluya. Tiene que haber esa hambre, aleluya. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Estoy hablando mentira, estoy hablando verdad. ¿Sabe por qué? Porque a mí me han enseñado que es mejor hablar la verdad. Amén. Aunque la verdad te incomode, aunque la verdad te duela, que yo hablarte mentira y ¿sabe qué? Que tu alma se pierda y se vaya al infierno. Gloria a Dios. Eso es así, hermano. Aleluya. Eso es así. Tenemos que hablar la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de Dios vivo. Baluarte de la verdad, dice la palabra. Aleluya. Por eso es necesario, si yo digo amar a Dios, si yo digo amar a Jesús, yo tengo que demostrar que yo amo a Jesús. Gloria a Dios. Porque eso está evidenciando que Él es el propósito. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro 2:9. Hermano Eliazar, si me acompañan, por favor. Primera de Pedro 2:9. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra para que anunciéis de las virtudes. Aleluya. Para que anunciéis de las virtudes, dice la palabra del Señor, de aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable. a su luz admirable. O sea que mi propósito en esta tierra es hablar acerca de las virtudes de Cristo, bendito sea. Gloria a Dios. O Amén. sea, exaltar a la persona de Jesús, bendito sea Amén. el nombre del Señor. Ese es nuestro propósito en esta tierra. Exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Pablo decía, Jesús es mi base, Jesús es mi eje, Jesús es mi propósito, Jesús es mi dirección, Jesús es mi visión, Jesús es el significado y la meta de mi vida. Aleluya. Ese era el propósito, por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Y cuando Jesús lo interceptó, cuando Jesús intervino en su vida nunca más volvió a ser la misma. Bendito sea el Amén. nombre del Señor. Por eso es necesario, iglesia, que nosotros conozcamos a la persona de Jesús. Que lo conozcamos verdaderamente, no una emoción, no un Amén. sentimiento. ¿Sabe por qué? Porque la emoción y el sentimiento a los días se van, Así es. a los Amén. días desaparecen. Sí, porque la parábola del buen sembrador dice que la semilla cayó junto al camino, dice, y que vino el ave y se comió la semilla. También dice que la que cayó ahí entre los pedregales, dice la palabra del Señor, que brotó pronto. ¿Sabe por qué brotó pronto? Porque no tenía suficiente tierra. Creció rápido. También dice que una cayó en los espinos, dice. Dice que los espinos crecieron y ¿qué pasó? La ahogaron. La ahogaron. Entonces, nosotros, hermanos, debemos ser buena tierra. Amén. Nosotros nos debemos de ser de aquella semilla que cayó en los pedregales. Dice la palabra del Señor cuando Jesús da la interpretación de la parábola de la semilla que cayó en los pedregales. Dice que la semilla representa la palabra de Dios. Amén. Que la semilla representa la palabra de Dios. Pero dice que este es comparado al oyente, al cristiano,
que por la emoción, el sentimiento, dice gloria a Dios, aleluya. Pero al momento de la prueba, al momento de la persecución a causa de la palabra, dice que estos tropiezan y caen, dice la palabra del Señor. O sea que el sentimiento no tiene que ir en la vida de un cristiano, iglesia. Ni las emociones pueden ir en la vida de un cristiano. Amén. Nosotros tenemos que ser buena tierra, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ser como la palmera, dice la palabra del Señor. El justo florecerá como la palmera. Cuando la palmera hay viento, hay lluvia, hay tornado, ¿sabe qué? Esa palmera no cae. ¿Sabe por qué? Porque sus raíces se incrustan sobre la roca. Y esa es la vida de un cristiano. Sus raíces tienen que incrustarse ¿en dónde? Pero muchas veces nosotros queremos crecer hacia arriba sin antes que incrustarnos en la roca. Entonces la emoción, el sentimiento, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la enfermedad, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué? Porque no es suficiente. Y nosotros tenemos que conocer a la persona de Jesús para poder arraigarnos en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero invitarle que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Dice la palabra, examinaos a vosotros mismos. Yo quiero que te tomes un tiempo y te examines cómo estás caminando, cómo está tu vida con el Señor, cómo has estado caminando en estos tiempos. Dice la palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que si verdaderamente somos hijos de Dios. Iglesia, verdaderamente eres hijo de Dios. Hay evidencias que reflejan que verdaderamente eres un hijo de Dios. Examinaos a vosotros mismos, dice la palabra del Señor. Como la lluvia se derrama, hermano. Cante esa canción. Yo quiero que abras tu corazón.